Muy buenos días, soy el abogado Julio Miguel Arévalo Rivera, soy abogado en libre ejercicio de la profesión y agradezco a la compañía Corbicer Global por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. En una hora o en un módulo con tan pocas horas es muy difícil poder ahondar o explicar de manera detallada cada una de las instituciones del Código Orgánico Integral Penal. Por lo que he tomado la decisión de además de hacer una breve reseña o breves comentarios sobre el mismo, ir a casos prácticos que a ustedes, quizás estudiantes de Derecho, quizás ya abogados en libre ejercicio de la profesión también, pero que se dedican a otras disciplinas, les pueda interesar. Pueden inclusive, con algunos comentarios que vamos a realizar el día de hoy, pues también ya ayudar a otras personas en los problemas que de carácter penal tengan. Actualmente la ley penal en el Ecuador se denomina COIP en sus siglas, pero sus nombres completos son Código Orgánico Integral Penal. Antiguamente existía el Código Penal y el Código Orgánico y el Código de Procedimiento Penal. Es decir, habían dos códigos para sancionar. Uno era el código sustantivo, pues, y otro era el código adjetivo. Es decir, un código tenía las penas y otro código el procedimiento para poder imponerlas. Actualmente no es así. Actualmente es un solo código, el Código Orgánico Integral, por eso su nombre, penal. Recoge tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva, es decir, tanto la normativa como el procedimiento están en un solo código. Antiguamente también, antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, no solamente existían sanciones por parte del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, sino que existían una serie de normas que también imponían sanciones de privación de la libertad inclusive. Entonces era imposible para los asesores poder asesorar correctamente. Llegó un momento porque decías determinado artículo, pero te salían 10 leyes por otro lado que te permitían hacer lo otro, y esta confusión, esta gran cantidad de normas hacía imposible, ya le digo, no solamente el asesoramiento, sino una buena aplicación de las normas penales. Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal esto terminó. Ya no existen en otras normativas sanciones de índole penal, pero de índole penal para la privación de la libertad. Sabemos también que se conoce como sanciones penales o cláusulas penales a ciertas obligaciones que tienen que cumplirse en materia civil cuando no hay el cumplimiento de los contratos, pero eso es otra cosa. En cuanto a lo que tiene que ver a privaciones de la libertad, únicamente serán las establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, el Código Orgánico Integral Penal, como todos los códigos, se manejan de dos formas. Se dividen en dos partes: la parte general del código y la parte especial del mismo. La parte general pues son las aplicaciones, son las normas, los tratados, los principios que se aplicarán a todos los procedimientos. Por ejemplo, el debido proceso, el derecho a la defensa y todos los principios que recoge nuestro ordenamiento en materia penal. Y la parte especial ya se refiere exclusivamente a los delitos. Empezar a analizar el porqué de su relevancia en materia penal, el porqué se pondrá esa sanción en el caso de cometerlos, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia entre palabras más, palabras menos, de la parte general y de la parte especial de los códigos. No solamente de este código, repito, sino de todos los códigos. La parte general tiene que ver con los principios que rigen para todos los procedimientos y la parte especial ya tiene que ver con los tipos penales, que nuestro código pues lo ha dividido en delitos contra la salud, delitos contra las personas, delitos contra el Estado, etcétera, etcétera, que como les indiqué, entrar a resumirlo en este corto tiempo va a traer confusiones y ustedes no van a haber obtenido el máximo provecho
que pienso que fue la intención de ustedes al momento de inscribirse en este curso, sino de buscar algo práctico que les permita aprender básicamente y quizás ayudar a otras personas. Ahora bien, el Código Orgánico Integral Penal también cambió la forma como se llevaban los procedimientos. Antiguamente, con el Código Penal existían otras etapas procesales, y actualmente con el Código Orgánico Integral Penal en el procedimiento normal, ¿no es cierto?, existen otras etapas procesales. Actualmente contamos con la etapa de investigación previa, posteriormente tenemos la etapa de instrucción fiscal, posteriormente tenemos la etapa intermedia y posteriormente tenemos ya la sentencia. Y obviamente una serie de recursos que ya lo vamos a ver de manera posterior. Además a este procedimiento existen otro tipo de procedimientos alternativos que se aplican también en esta serie de delitos. Es decir, que no porque se cometió determinado delito solo se podrá aplicar este procedimiento. No, porque en el caso del procedimiento abreviado, aunque le correspondería otro procedimiento, si esta persona asume su culpabilidad, podría pues tener un especial convenio con la Fiscalía y obtener una pena diferente, una pena disminuida a la que le correspondería si decide enfrentarse al juicio. Este tipo de normativa no solamente es en nuestro país, sino que existe en muchos países, especialmente en los Estados Unidos, en los que antes del juicio el procesado tiene la posibilidad de llegar también a un arreglo con la Fiscalía, reconocer el error y evitar el juicio y obtener de esta manera una pena muy pequeña, muy diferente a la que le correspondería si es encontrado culpable en el juicio. Bien, de manera general, la etapa de investigación previa puede durar 1 año en los delitos de prisión y hasta 2 años en los delitos de reclusión. La investigación previa es como su nombre lo indica, llega a conocimiento del fiscal una información y el fiscal tiene que ver si esa información, si el resultado de esas investigaciones que llegaron a su conocimiento, pues él puede obtener indicios que sirvan para poder formular cargos por determinado tipo penal. No necesariamente al momento de denunciar un delito el fiscal tiene que iniciar un proceso penal por ese delito. Una vez que se denuncia, el fiscal tiene que empezar la investigación y ver qué delito hay, qué delito se ha configurado en el caso de haber algún delito. En el caso de que él piensa que no se ha configurado ningún delito, pues sencillamente no dará paso a ese trámite. En el caso de encontrar ciertas características de delito, el fiscal solicitará al juez fecha para la formulación de cargos. La formulación de cargos no es otra cosa que el inicio del proceso penal, es decir, en una audiencia, todo ahora en el Ecuador es audiencia, para revocar medidas, para tratar de instaurarlas, para iniciar un proceso penal, para el juzgamiento, todo ahora es a través de audiencias. Bueno, para no confundirlos, una vez que el fiscal dice, no, aquí sí pasa algo, solicita al juez una fecha y el juez señalará la fecha y en esa audiencia el fiscal va a iniciar el proceso penal en contra de una persona. Generalmente, una vez que se solicita fecha y se realiza la audiencia, se habrá formulado cargos. Es decir, el fiscal depende, mejor dicho, solamente del fiscal la formulación de cargos, el inicio del proceso penal. ¿Cuándo no procede el inicio del proceso penal? Solamente pues cuando el juez no dará paso al inicio del proceso penal, mejor dicho. Cuando el delito que se pretende perseguir ya está prescrito, cuando la persona a la cual se pretende procesar no ha sido notificada, cuando se ha violentado de manera general el derecho a la defensa. En estos casos, pues, el juez puede oponerse al inicio del proceso penal y la causa quedará en etapa de investigación previa. Seguirá en etapa de investigación previa y al menos en ese momento no podrá iniciarse el proceso penal. No es que ya la persona ya no va a ser procesada, no. En ese momento
por no cumplirse con las garantías básicas del debido proceso, no se podrá continuar con la causa. Posteriormente, pues una vez, por ejemplo, en el caso de que no se haya hecho conocer a una persona que se le ha iniciado un proceso penal, en ese caso, pues lo que bastará es que el fiscal ponga en conocimiento, trate de citar, de notificar, perdón, al investigado para que comparezca al juicio, pueda también decir su parte, su verdad, y en ese momento, una vez que el fiscal ha escuchado ambas posiciones, establecer si existen o no existen los méritos para formular cargos en contra de una persona. Pues bien, esa audiencia de formulación de cargos dentro del procedimiento normal puede durar hasta 90 días. 90 días. Si en el transcurso de esos 90 días aparece información que haga presumir la participación en el supuesto delito de otras personas, el fiscal puede también solicitar la formulación de cargos para otras personas, y la causa de 90 días puede extenderse hasta 120 días, no más. Antiguamente la instrucción fiscal podía extenderse 30 días por cada persona que se vinculaba. Es decir, yo empecé un procedimiento por 90 días, pero al día 60 aparece otra persona, pido 30 días más, en 20 días más aparece otra persona y pedía 30 días más, 30 días más, 30 días más, no había fin, se podía ir de largo, y todas las personas quedaban a merced de lo que podía aparecer en el camino y no se aclaraba su situación. Había una incertidumbre por parte de los procesados con ese procedimiento. Actualmente, en el caso de que aparezca una persona, se pedirá formulación de cargos, pero si después de 5 días aparece otra, se pedirá se pedirá audiencia de vinculación, donde se formulará cargos, pero aunque aparezcan 100, serán solamente 30 días más los que se podrá extender la instrucción fiscal, y en definitiva serán solo 120 días máximo los que se puede investigar a una persona dentro de una instrucción fiscal. Pero ¿qué pasa cuando faltando 2 días o 3 días aparece la noticia? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando ya cerrada la instrucción fiscal aparecen noticias de que otra persona también tiene participación en este delito? Como ya se cerró la instrucción fiscal, podría alegarse que ya estas personas se salvaron, ya no podrán ser investigadas, lo cual es un error, no es así. El fiscal sencillamente obtendrá copias certificadas del expediente, argumentará los hechos que involucran a estas nuevas personas y presentará una nueva denuncia, y con eso se iniciará pues la respectiva fase de investigación previa. Y así mismo tendrán derecho a investigarse, tendrán derecho a dar su exposición, a tratar de desvirtuar, a presentar también documentación que desvirtúe su participación, etcétera, etcétera. Y si el fiscal sigue considerando que ellos tienen que ver en ese delito, pues presentará nuevamente una solicitud ante el juez para que se señale fecha para la formulación de cargos. Bueno, ese es en el caso de que haya terminado la primera investigación y faltaron personas de ser investigadas. Dentro de los 90 días, si el fiscal establece que las personas procesadas no tienen ninguna participación, pues sencillamente no podrá continuar con la causa. Porque si bien es cierto, aunque se ha demostrado la existencia de un posible delito, no hay a quien imputárselas. Y también puede ocurrir pues de que el fiscal, después en la etapa de instrucción fiscal, constatúe que sí tienen que ver estas personas con el delito. En este momento solicitará al juez una nueva fecha para una etapa de evaluación. Así se llama la audiencia, etapa preparatoria de juicio. ¿Por qué se llama etapa preparatoria del juicio? Porque las partes, en esa audiencia, el juez va a escuchar tanto la posición de la fiscalía como la posición de las partes. Y le toca al juez establecer si da paso al juicio o no da paso al juicio. En caso de dar paso al juicio, también se va a preparar lo que se va a presentar ante el respectivo tribunal penal. Las pruebas de fiscalía serán anunciadas en ese momento, y las pruebas del procesado o de todos los procesados también serán analizadas en ese momento. Antes de extendernos sobre la parte intermedia, hay que afinar también ciertos detalles de lo que ocurre en la primera audiencia, es decir, en la etapa
en la audiencia de formulación de cargos. Esa audiencia de formulación de cargos no solamente para eso, sino para formular cargos, para iniciar el proceso penal, sino que también sirve para analizar las medidas cautelares, tanto de carácter penal, personal, como de carácter real. Es decir, las limitaciones que vamos a interponer no solamente a la persona, sino a los bienes de esta persona. Por mandato constitucional, la privación de la libertad solo cabe en última instancia. Es decir, cuando agotamos todas las posibilidades, no existe la garantía de que estas personas que ahora son procesadas puedan presentarse al juzgamiento. Es decir, personas que no tienen casa, que no tienen trabajo, que no tienen familia, que no haya dónde notificárselas, que sea muy difícil que ellas puedan comparecer al juicio. Pero si al juicio, por ejemplo, comparece una persona que tiene casa, muchas veces se inician procesos penales en contra de servidores públicos, una persona que tiene entonces su trabajo, una persona que tiene su familia, que muchos jueces indican que no tienen nada que ver en una audiencia de este tipo, que una persona tenga su familia, su esposa, sus hijos, cuando no es así. La Corte Nacional de Justicia, en muchos de los casos, recientemente, por ejemplo, en el caso Sobornos, para la doctora María de los Ángeles Duarte, y la nombro a ella porque es un caso público, además ella es una persona que así ha recibido sentencia, no hay ningún problema, se le cambió la medida de privación de la libertad, de prisión preventiva, por una medida alternativa en donde se le impuso grillete y que se presente, no recuerdo cada cuánto tiempo, ante la autoridad, con el argumento, indicó la sala, de que ella tenía una niña a su cuidado, y en el caso de privarla de la libertad a ella, esa niña quedaría desamparada, ya que no tendría otros familiares que puedan ver por ella. En vista de esa causa, con esa documentación, la doctora evadió pues, la cárcel y se mantuvo con arresto domiciliario hasta que posteriormente fue ingresada a una embajada. Pero eso no tiene nada que ver con el procedimiento. Entonces, si una persona demuestra que tiene familia, demuestra que tiene hijos a su cargo, que su trabajo es el que mantiene esa familia, que tiene casa, es decir, que tiene los antecedentes tanto sociales, laborales y personales suficientes para evitar una medida de privación de la libertad, el juez tendrá que analizar si concede o no concede la privación de la libertad. Pero teniendo ese tipo de documentación, lo más lógico sería que se dé una medida alternativa a la misma, ya que generalmente las personas no se van del país y dejan abandonadas a su familia, sus bienes, todas las propiedades que puedan tener, sus amigos, etc. Siempre hay algo que los arraigue al Ecuador. Si no tienen ese arraigo, es decir, son personas que pueden estar aquí o en cualquier lugar, sencillamente la justicia le dictará prisión preventiva. Y la medida de carácter real, pues, podría ser la prohibición de enajenar los bienes, ya que con esos bienes se puede asegurar al final la reparación integral, que es lo que busca, además de la sanción de la pena, la justicia penal. Es la pena y la reparación del daño causado. Estas medidas de privación de la libertad, en el caso de que se las imponga, pueden ser apeladas en la misma audiencia o de manera posterior. Se puede apelar. La apelación no es otra cosa que comparecer, que realizar el pedido ante el juez de primer nivel para poder analizar si la decisión de él es correcta. Y esto se hace ante jueces de sala, jueces provinciales, los que se conoce como jueces de apelación. Asimismo, como en el caso anterior, habrá una audiencia donde en este caso 3 jueces van a analizar si la decisión tomada por el juez de primera instancia es correcta o incorrecta. El juez superior puede revocar, puede ratificar o inclusive puede, pues revocando la prisión preventiva, establecer ciertas medidas. Por ejemplo, tenía prisión preventiva y para el juez existen arraigos suficientes o no existe la necesidad de que estas personas estén privadas de la libertad y puede revocar la prisión preventiva, pero a su vez indicar que se presenten cada semana ante la Fiscalía o ante la Secretaría del juez de primera instancia. Eso es lo de menos. Los jueces, tanto de primer nivel como de segundo nivel, son los encargados de analizar estas circunstancias. Queda a criterio de ellos
Nadie les puede imponer nada en ese sentido. Si bien es cierto, el Código Orgánico Integral Penal establece ciertos requisitos que se tienen que establecer para el cumplimiento